Compañeros y tutor, me presento, mi nombre es David Alejandro Aceros Romero, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en sexto semestre. El día de hoy les voy a presentar el diseño del conversor de AC a DC. Entonces, aquí nos dan los parámetros del motor. Entonces nos dan el voltaje de la fase es de 110 voltios RMS, la potencia es de medio caballo. La corriente nominal es de 6 amperios, el factor de potencia es de 0.8 y el rango de operación de la frecuencia es de 30 Hz a 100 Hz. La fuente de alimentación es un voltaje de entrada sinusoidal monofásico, frecuencia de línea es de 50 Hz y el voltaje de entrada es de 110 voltios RMS. Ahora debemos calcular el voltaje de rizado. Entonces, para calcular el voltaje de rizado pico a pico, lo que debemos es el porcentaje de rizado por el voltaje pico, ¿no? Entonces, el porcentaje de rizado, yo escogí el 3% y el voltaje pico es igual al voltaje RMS por raíz de 2, ¿no? Entonces el 3% es igual a 0.03, lo cambiamos en la fórmula, 0.03 por el valor del voltaje de RMS, que es 110 voltios de RMS por raíz de 2, ¿no? Y esto nos da que el valor del rizado de pico a pico es igual a 4.66 voltios. Para determinar el valor de rizado pico, solo debemos dividir este valor en 2 y nos quedaría que el valor de rizado pico es igual a 2.33 voltios. Ahora hallamos la capacitancia con la siguiente fórmula: la corriente nominal sobre 2 por la frecuencia por el voltaje de rizado pico a pico. Cambiamos los valores, como vimos antes, la corriente nominal es 6 amperios sobre 2 por 50 Hz, la frecuencia, por 4.66 voltios, que fue lo que nos dio el voltaje de rizado pico a pico. El resultado de, de la capacitancia nos da que es 12.87 microfarads. Ahora debemos hallar el voltaje continua de la salida del rectificador con la siguiente fórmula. Entonces, la fórmula nos dice que el voltaje continuo de la salida es voltaje pico menos el voltaje de rizado pico. Entonces sabemos que el voltaje pico es igual a 110 voltios del RMS por raíz de 2 y eso nos da 155.56 voltios. Ahora este lo ponemos aquí en la fórmula como tal y ponemos el valor de rizado pico, el voltaje de rizado pico, restamos y nos da que el voltaje continuo de la salida del rectificador es de 153.23 voltios. Tenemos, el voltaje de rizado es de 2.33 voltios, el capacitor es de 12.87 microfarads y el voltaje de continuo es de 153.23 voltios. Ahora vamos a verificar en Proteus. Aquí tenemos el montaje, la corriente alterna, va a los diodos, al puente rectificador y pasa luego al condensador y aquí tenemos la resistencia. Y esto simulamos y primero notamos que la salida del rectificador nos da 151. En nuestro resultado nos dio 153, nos falló 2 voltios. Aquí es 110, 111. Y aquí en el osciloscopio podemos ver que nos da más o menos, ahí nos da 156 voltios, que en el este nos da 155.56 el voltaje pico, y en el de rizado nos daba 2.33 y nos dio 2 voltios, entonces no nos falló por mucho y ese sería pues todo.